otra de las canciones de Screwed Up Big Boy fue un gran éxito de Elvis Presley también, que se llama My Baby Left Me. Dicen por ahí que creo que estaba tan molesto con la falta de atención a su obra, sobre todo económicamente, porque no conseguía que le pagaran regalías, que le decía... Elvis era un admirador de Kurt. Y le decía, creo que Elvin Preston, una cosa así, que estaba enojado, ¿no? Que no le reconocían sus honorarios, ¿no? Bueno, era una cosa común en ese tiempo, ¿no? Sí, los productores se apropiaban de los derechos de autor del autor real, ¿no? Y lo ponían su coautoría en la canción y cobraban regalías. Y una de las cosas precisamente, volviendo un poquito a los orígenes, pues es que la mayoría eran pues analfabetas, no sabían leer ni escribir. En consecuencia, pues era una situación increíble cómo la naturaleza daba una letra, daba una música, claro. Y aún teniendo esa pequeña desventaja. Y eso mismo, pues obviamente la gente, productores y demás, pues se apropiaban del tema, como ya lo mencionabas, y pues obviamente eran al final de cuentas los que cobraban, y esa situación, bueno, un fenómeno que se repitió tiempo y que todavía, inclusive por allá hay algunas situaciones que se prestan hoy en día con ese tipo de cosas. Comentábamos en el programa pasado que una de las cosas que ocurrieron en los Estados Unidos es que obligaban a los inmigrantes a leer la Biblia, ¿no? Sobre todo los europeos. Y suponíamos, reiterativamente, de acuerdo a la vez pasada, es que la gente que ya los pobladores de los Estados Unidos, cuando llegaron los afroamericanos, los obligaron también a leer la Biblia. Y sí se nota porque las canciones de Son House, por ejemplo, y muchos de los primeros que lo recordamos en el programa pasado, son básicamente religiosas. Tienen que ver con la Biblia, aunque después cuando llegan a los centros urbanos se van por otro lado, ¿no? Ya las letras de Muddy Waters y de los demás son bastante diferentes, aunque en el principio eran muy religiosas, ¿no? Muy hacia la Biblia, y eso, bueno, se lo reconocían, porque sus prácticas religiosas y todo lo que ocurría en África pues habían desaparecido, ¿verdad? O sea, no soy de aquí ni soy de allá, ¿no? Es una situación complicada, ¿no? Crítica. Y el caso, por ejemplo, de Soundhouse, pues es que era predicador. Algunos de esos músicos predicaban, tenían sus templos, y en consecuencia, pues obviamente lo encauzaban en la música de blues. Hay que recordar que el origen es prácticamente el gospel, los espíritus, una música muy religiosa, de ahí es donde deriva la música de blues, y esa conjugación obviamente pues lo llevaban a los templos y lo llevaban después a lo que era la música. Y otro ingrediente, si me permites, tiene mucho que ver con lo que era la historia. Hay que recordar que en aquellos tiempos pues era muy difícil llegar de comunidad en comunidad, y los músicos llegaban, la mayoría pues eran los prácticamente caminantes de lo que pudieran llegar, y contaban historias. Hay que recordar entre muchas de grandes historias como el ferrocarril, que fue prácticamente trazado en todos los Estados Unidos. Por ejemplo, exactamente, personaje exactamente de Furry Lewis. Sí. Y esas historias eran las que de pueblo en pueblo, valga la expresión un poquito más hacia nuestra idiosincrasia, pues recibían de los músicos de blues. Es decir, era una comunicación, fue una forma de comunicarse, y eso en consecuencia pues obviamente derivó a pues, todos esos grandes temas que conocemos dentro de toda esa información, y ya después los agregados que se dieron ya en los años 40 y demás épocas. John Lee Hooker. John Lee Hooker desarrolló los estilos llamados country, blues y talking blues, aunque está identificado con el universo de Delta Blues. Su métrica musical es libre. Incorpora a su música el estilo de piano boogie woogie, creando así su propio estilo musical. A pesar de no tener educación formal, fue un prolífico letrista. Dos de sus piezas, Boogie Chillin' y Boom Boom, se encuentran en la lista de las canciones que conformaron el rock and roll, y la primera es considerada como una de las canciones del siglo. Johnny Hooker, otro grande del blues, ¿no? Johnny Hooker tiene un estilo muy propio. De hecho, muchos estudiosos dicen que creó su propia forma de blues, ¿no? Una de las cosas que ocurría en el blues y que mucha gente critica a falta de a lo mejor conocimiento, es que la métrica era prácticamente libre, ¿no? Entonces,
la verdad lo importante no era la métrica ni la melodía, lo importante era lo que se estaba diciendo, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Es decir, desde el punto de vista europeo, de la forma europea de hacer música, que todo tiene una medida, tiene una forma muy precisa, ¿no? ¿Qué piensas de estos músicos y de esa forma de alterar la métrica al hacer una canción? Bueno, es que a final de cuentas, y por principio de cuentas, valga la expresión, pues esa es la esencia del blues. Una música muy natural, una música que no tenía restricciones, a pesar de que estaba formateado en 12 compases y sus variantes que se dio desde 8, 16 y 32 compases, pero cada uno de ellos pues obviamente mostraba esa naturalidad con que el músico lo hacía, incluso hasta con afinaciones extrañas, ¿verdad? Incluso hemos visto y vivido y escuchado que las afinaciones incluso no coinciden con lo que hacemos hoy en día. Sí, Joaquín ha producido muchos discos de dos tipos y tiene una idea muy clara conoce muy bien la guitarra y conoce muy bien la parte formal de la música, pero en ese formato musical, en esa forma musical del blues, hemos hecho algunas cosas y tú también has hecho muchas cosas por ahí con afinaciones diferentes y métrica diferente, ¿no? Como que a veces nuestra educación, nuestra forma de oír música nos ha llevado a pensar que está mal. ¿Qué piensas de eso? No, definitivamente. Lo que pasa es que ya a estas alturas y esta generación, pues todo lo queremos grabar con metrónomo, para empezar, ¿verdad? Sí. Bien medidito y todo perfectito y todo eso. Deshumanizado totalmente. Exactamente. Sí. Y se nota, y está siempre la pugna de que no, pero que suene el feel humano y baterías eléctricas, y no va a ser, ¿verdad? Claro. Definitivamente. Ahora, pues la expresión es la expresión. No tienes que encuadrarla. Claro. Y le darías mucha rigidez también, ¿no? Es como el dinosaurio digital, ¿no? No es cierto, no lo crees. En este caso, viéndolo como la raíz, que realmente es lo que es, pues Chihuahua, yo creo que no existe en ninguna parte del planeta una raíz, digamos, bonita, derechita, ¿no? O sea, si lo veo como un árbol yo, esto, ¿no? Como algo de donde vino, pues esta raíz, pues así está, es muy rústico, es muy... Así nada más, es de donde nace todo y se desarrolla toda la gran parte de la música, ¿no? El fondo es lo importante. Exacto, ya acá arriba, ya el árbol acá arriba, ya florecitas y pajaritos y todo, muy bonito, pues cada vez lo queremos hacer más preciso, más perfecto, más todo, pero no, pues la raíz es la raíz y pues la verdad es que de ahí viene todo, ¿no? Inclusive mucho hasta con el tipo de instrumento que tienes, ahorita platicamos antes de iniciar, aquí los compañeros que elaboran aquí, cómo el instrumento se les hace no muy familiar. Hay que recordar que este instrumento es de origen hawaiano, adoptado por los músicos de blues, digamos de clase alta, que lo llevaron y lo incluyeron. Es una pieza fundamental para el desarrollo de la música de blues. Sí, es completamente de metal con un resonador. Este es un National. Pues ya hicimos publicidad sin querer. Este es el propietario. Es propiedad de la humanidad. Y fíjate, el propietario es Gil Abrejo. Le agradezco que nos haya proporcionado para este programa en especial. Él es un compositor. Y volviendo, yo que estoy en el medio, a eso de las regalías, todavía existe eso, ¿eh? Por supuesto. O sea, es un problema que hay miles de compositores que se sientan o saben que no les dan lo que realmente... Sí, es común. Ocurre en todas las situaciones de la vida, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Johnny Hooker también utiliza, él adoptó y adaptó la forma de boogie woogie del piano, ¿no? A la guitarra, haciendo una especie de drum con el dedo pulgar, ¿no? Y lo demás con la guitarra. Lo demás con los dedos, el resto de los dedos de la mano, ¿no? Sí. Creando una forma muy interesante, ¿no? En muchas de sus canciones. Dos de sus canciones en particular están calificadas y están en un archivo por ahí como dos de las canciones que ayudaron a conformar la música rock. Así es, fíjate que ya hablando ya en el aspecto técnico, pues obviamente esa naturalidad que tenía John Lee Hooker y aparte esa libertad, hay que recordar que hacía temas y duraban
horas y horas, era inagotable, y aparte las ideas eran básicas. Y él también contribuyó mucho en la música del sur, pero sobre todo cuando ya llegó precisamente en Detroit, en Michigan. Es prácticamente donde él se desarrolla, y es una parte muy importante de la música de blues. Hay que recordar pues, que era una tierra fértil en ese entonces, la conjugación de una sociedad automotriz en su totalidad, combinada con la música de blues, la música de John Lee Hooker del sur. Él venía acá de Clarksdale, entonces la música era un poquito más visceral, más libre, y él generó una música. Hay que recordar que en 1948 genera lo que es el famosísimo boogie chileno, que hay que recordar que ello fue incluso tuvo una repercusión en los años 60 con muchos músicos de rock. Claro. Incluso recordar que en 1970 generó una grabación con el grupo del momento, yo creo que uno de los que más estaban causando sensación, combinando música de blues y rock, el Canned Heat. Sí, generaron un disco doble donde genera música Johnny Hooker, y en la contraparte Canned Heat, entre ellos el famosísimo éxito de ellos, sin olvidar también lo que es Dust My Broom de Robert Johnson, y que era una versión verdaderamente genial los de Canned Heat. Boogie Children en particular está considerada como una de las canciones más importantes del siglo XX, así de sencillo, ¿verdad? Se dice muy fácil, ¿no? ¿Por qué no vemos Boom Boom? Órale. Boom, boom, boom. Wanna shoot right down, right up at your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom, 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 boom. Ha, 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 ha. I love to see you strut up and down the floor when you're talking to me. That baby talk, I like that. Oh yeah. When she walk that walk and talk that talk and whisper in my ear, talk that you love me. I love that talk. When you walk like that, she knocks me out right off my feet. Oh, how, talk that talk. Walk that walk.